La tierra del pequeño sepulcro de su madre aún estaba fresca cuando don Ricardo y sus hombres llegaron. Amara, con su hermano Mateo aferrado a su falda, observó cómo sus escasas pertenencias eran arrojadas sin miramientos fuera de la modesta casa de adobe, el único hogar que habían conocido. Una silla de madera, la manta que su madre había tejido, la pequeña cruz de la pared. Todo aterrizaba en el polvo con una finalidad cruel. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Cuéntanos desde qué país nos acompañas. El luto era un nudo en su garganta, tan apretado que no podía llorar, pero la injusticia era un fuego que comenzaba a arder en su pecho. Don Ricardo, el hombre más rico del condado, a quien su padre le había debido dinero, no había esperado ni un día. La muerte de su madre no fue una tragedia para él, fue una oportunidad, la cancelación de un contrato y la adquisición de una propiedad. «Por favor, don Ricardo, solo unos días», suplicó Amara, su voz rota, interponiéndose entre el hombre y la puerta de su casa. «Nuestra mamá murió esta mañana. No tenemos a dónde ir». El hombre, corpulento y con un rostro impasible tallado por la codicia, ni siquiera la miró. «La deuda de tu padre está saldada con esta tierra». «La casa es mía ahora», declaró, su voz tan seca como el desierto circundante. «No es mi problema a dónde vayáis. Sois una carga para el pueblo. Deberíais haberos ido con vuestro padre a la tumba». La brutalidad de sus palabras silenció cualquier otra súplica. Amara sintió el odio impotente subir por su garganta, un veneno que no podía escupir. A su lado, Mateo comenzó a sollozar en silencio, escondiendo su cara en los pliegues del vestido de su hermana. La puerta de su hogar se cerró con un golpe sordo, y el sonido del cerrojo al girar fue el punto final de su infancia. Don Ricardo y sus hombres se marcharon, dejándolos solos en el camino, con el sol de Sonora comenzando a descender en el horizonte. Amara recogió la manta del suelo, envolviendo con ella un trozo de pan y un par de prendas. Miró a Mateo, su pequeño rostro lleno de confusión y miedo, y luego miró la inmensidad del desierto que se abría ante ellos, un paisaje de espinas y piedras que prometía tan poca misericordia como el corazón de don Ricardo. Estaban solos, eran huérfanos, y el mundo civilizado les acababa de dar la espalda. Caminar hacia el desierto no era una elección, era la única dirección que les quedaba. La vida de Amara nunca había sido fácil, pero antes de la muerte y el destierro había conocido la calidez. Su padre, un hombre de espalda fuerte y sonrisa fácil, había trabajado la tierra que ahora les robaban, no como dueño, sino como arrendatario de don Ricardo, siempre un paso por detrás de la deuda. Les había enseñado a leer las nubes para predecir la lluvia y a respetar la tierra que les daba de comer. Pero un accidente con un caballo salvaje se lo llevó demasiado pronto, dejando a su esposa Elena y a sus 2 hijos con una pena inmensa y una deuda imposible de pagar. A pesar del dolor, Elena había sido un pilar de fortaleza, una loba defendiendo a sus cachorros, trabajando de sol a sol para mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Amara creció a la sombra de la resiliencia de su madre. Aprendió a cocinar, a coser, a curar heridas con remedios caseros y sobre todo a cuidar de Mateo. Era más que una hermana mayor. Era una segunda madre para el niño, protegiéndolo de las duras realidades de su pobreza. Su infancia no fue de muñecas y juegos, sino de responsabilidades. Buscar leña, remendar ropa, asegurarse de que su hermano pequeño comiera incluso cuando ella misma tenía hambre. El amor en su pequeña familia era el único tesoro que poseían. Un fuego que los mantenía calientes en las noches frías, un lazo invisible que los hacía más fuertes que la suma de sus partes.
Don Ricardo era una nube lejana en el horizonte, una amenaza que su madre siempre lograba mantener a raya. Pero entonces la enfermedad llegó a su hogar, silenciosa y letal. Una tos persistente en el pecho de su madre se convirtió en una fiebre que no cedía, en una debilidad que la fue consumiendo día a día. La tisis, la llamaban en el pueblo. Amara vio cómo la mujer que había sido su roca se desmoronaba, convirtiéndose en una figura frágil y etérea. Todo el dinero que lograban reunir se iba en medicinas inútiles que el boticario del pueblo les vendía a precios exorbitantes. La carga de la familia recayó por completo sobre los jóvenes hombros de Amara. Cuidaba de su madre moribunda, cocinaba, limpiaba y trataba de proteger a Mateo de la visión del lento desvanecimiento de su mamá. El miedo se convirtió en un habitante más de la casa. Miedo a la tos sangrienta de su madre en mitad de la noche, miedo al silencio que le seguía, miedo a la mirada vacía en los ojos de Mateo. Amara dejó de ser una niña. Se convirtió en una guardiana, en una enfermera, en la administradora de su pequeña tragedia. Veía el terror en los ojos de su madre, no por su propia muerte, sino por el destino que les esperaba a sus hijos. «Cuida de tu hermano», le susurraba con el poco aliento que le quedaba. «Sed fuertes, amaos siempre». Esa promesa, hecha al lado del lecho de muerte de su madre, se convirtió en el único evangelio de Amara, su misión sagrada. A medida que la enfermedad de su madre empeoraba, el aislamiento se hizo más profundo. Los vecinos, que antes compartían un saludo, ahora cruzaban la calle para evitarlos, como si la pobreza y la muerte fueran contagiosas. Amara intentó buscar trabajo en el pueblo, cosiendo para las señoras ricas o limpiando en la posada, pero las puertas se le cerraron. Era la hija de la tísica, la huérfana del deudor. Su presencia era un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida, una mancha en la pulcra fachada del pueblo. Don Ricardo comenzó a visitarlos más a menudo, sus ojos recorriendo la propiedad, calculando cuánto tiempo más duraría la enferma, su presencia una amenaza velada y constante. La única persona que les mostró algo de amabilidad fue el viejo Padre Miguel, el predecesor del actual cura, quien a veces les dejaba una hogaza de pan o una moneda. Pero él también murió, y su reemplazo, el Padre Anselmo, era un hombre más preocupado por los diezmos y la doctrina que por la caridad. Para él, la desgracia de la familia de Amara era una señal de algún pecado oculto, un castigo divino que no debía ser interferido. Así, se encontraron completamente solos, una pequeña isla de dolor en un mar de indiferencia. Amara aprendió una dura lección. La caridad de la gente civilizada tenía límites muy estrechos. Como todos los niños del pueblo, Amara y Mateo crecieron con el miedo a los apaches. Eran los monstruos de las historias para dormir, los salvajes sin alma de los sermones del domingo. Don Ricardo en particular fomentaba este odio, pues los apaches eran el principal obstáculo para sus ambiciones de expandir sus tierras de pastoreo. Contaba historias de incursiones, de familias masacradas, de niños robados. Pintaba una imagen de barbarie y crueldad que servía para justificar sus propias expediciones de castigo, que a menudo no eran más que masacres de campamentos indefensos. El miedo a los indios era una herramienta de control tan efectiva como la deuda. La madre de Amara, a pesar de su situación, nunca había fomentado el odio ciego. «Son gente de la montaña», les decía. «Luchan por su tierra, como nosotros luchamos por la nuestra. El miedo es un mal consejero, hijos. Hay hombres malos en todas partes, con cualquier color de piel». Sus palabras, sin embargo, eran un susurro en medio del estruendo del odio colectivo. Amara, pragmática y sobrecargada, no tenía tiempo para cuestionar las narrativas.
Su mundo era su casa, su madre, su hermano. Todo lo que estaba más allá de la puerta era una amenaza, y los apaches eran simplemente la más aterradora y desconocida de todas ellas. La mañana de la muerte de su madre, el mundo se detuvo. El silencio que siguió a su último suspiro fue más ensordecedor que cualquier grito. Amara y Mateo se quedaron sentados junto a su cuerpo durante horas, incapaces de moverse, hasta que la realidad los golpeó. Con la ayuda de un viejo peón compasivo, cavaron una tumba bajo el mezquite donde a su madre le gustaba sentarse. No hubo cura, no hubo requiem, solo dos niños arrojando tierra sobre el cuerpo de su universo. El dolor era un océano que amenazaba con ahogarlos, pero Amara sabía que no podía permitirse el lujo de hundirse. Tenía que ser la roca para su hermano. Apenas habían terminado de apilar las últimas piedras sobre la tumba, cuando la sombra de don Ricardo se proyectó sobre ellos. Su llegada no fue una coincidencia. Había estado esperando, como un buitre, el momento exacto para reclamar lo que consideraba suyo. Su crueldad, tan inmediata y despiadada, fue lo que finalmente secó las lágrimas de Amara y las reemplazó con una resolución fría. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla rota. Protegería a Mateo, cumpliría la promesa hecha a su madre, aunque tuviera que caminar por el mismo infierno para hacerlo. Y así, expulsados y despojados, se encontraron al borde del desierto. La sociedad que debía protegerlos los había desechado como basura. Las instituciones que debían ofrecerles consuelo, la iglesia, la comunidad, les habían dado la espalda. Su único pecado había sido la pobreza y la desgracia. Amara miró la tierra que se tragaba el sol, el territorio de los monstruos de sus cuentos de infancia. Irónicamente, el único lugar donde un hombre como don Ricardo no podía alcanzarlos era el mismo lugar que más temía. Aferrando la mano de Mateo, comenzó a caminar hacia lo desconocido. Su sufrimiento no era solo el duelo reciente, era la culminación de años de lucha, de aislamiento, de ver cómo su pequeño mundo se desmoronaba lentamente. El acto final de crueldad de don Ricardo no fue el comienzo de su dolor, sino la gota que derramó el vaso. La había vaciado de lágrimas, de esperanza en su propia gente, de cualquier fe en la bondad de la civilización. Estaba rota, pero de esa fractura nacía una nueva dureza. Ya no era solo una hermana. Era una protectora, una líder de una nación de dos personas, marchando al exilio, sin saber que se dirigían hacia un encuentro que redefiniría para siempre el significado de las palabras hogar y familia. El desierto los recibió con una indiferencia cruel. El primer día fue una caminata febril, impulsada por la adrenalina y la ira. Amara, con la mano de Mateo firmemente sujeta a la suya, avanzaba sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre ellos y el recuerdo de la puerta cerrada de su casa. Pero al segundo día, la realidad de su situación los golpeó con la fuerza del sol del mediodía. El pan se había acabado, el agua de su pequeño odre era solo un recuerdo. La lengua de Mateo estaba hinchada y sus pasos se volvían cada vez más torpes. El paisaje, una extensión infinita de rocas y espinas, parecía burlarse de su insignificancia. La dureza de Amara comenzó a resquebrajarse, reemplazada por un pánico helado. Al atardecer del segundo día, Mateo se desplomó. Su pequeño cuerpo, agotado por el dolor y la deshidratación, simplemente se rindió. Cayó al suelo, su respiración un silbido débil. Amara intentó levantarlo, pero sus propias fuerzas la abandonaron. Lo arrastró hasta la escasa sombra de un peñasco y se derrumbó a su lado, abrazándolo, sus lágrimas finalmente libres, cayendo sobre el rostro polvoriento de su hermano. Había fracasado.
La promesa que le hizo a su madre se estaba convirtiendo en polvo en sus manos. Le susurró historias, le cantó las canciones de cuna de su madre, pero sabía que eran gestos inútiles. La noche se acercaba y con ella el frío y los depredadores. El fin parecía inevitable. Fue entonces cuando los vio. No hicieron ningún ruido. Simplemente aparecieron, como si hubieran brotado de la tierra. Un grupo de 5 guerreros apaches, montados a caballo, los observaban desde una corta distancia. Su inmovilidad era más aterradora que cualquier grito de guerra. El terror primordial, el que le habían inculcado desde la cuna, se apoderó de Amara. Se puso de pie de un salto, colocando su cuerpo delante de Mateo, un escudo frágil pero desafiante. No tenía armas, solo sus manos y una furia nacida de la desesperación. Estaba lista para morir, pero no dejaría que tocaran a su hermano. Los guerreros la observaron en silencio, sus rostros impasibles, sus ojos oscuros leyendo su historia de miseria. El líder del grupo, un hombre de rostro severo y una profunda tristeza en la mirada, desmontó lentamente. No era joven. Tenía la sabiduría y el dolor de muchas estaciones grabados en la piel. Se acercó a ellos sin prisa, cada paso deliberado. Amara no retrocedió. «¡No se acerquen!», gritó, su voz temblorosa pero firme. El hombre se detuvo a unos metros de distancia. Su mirada no era de odio ni de desprecio. Era una mirada de reconocimiento. Vio la manta raída, los pies descalzos, los rostros infantiles marcados por el sol y el llanto. Vio a 2 crías abandonadas, a punto de ser devoradas por el desierto. Ignorando la advertencia de Amara, el hombre descolgó un odre de agua de su montura y se lo tendió. Amara lo miró con recelo, sospechando un truco, veneno. Pero Mateo, en su delirio, gimió y extendió una mano débil hacia el agua. Ese gesto rompió la última barrera de la resistencia de Amara. No importaba si eran monstruos, su hermano necesitaba beber. Con mano temblorosa tomó el odre y le dio de beber a Mateo, quien sorbió el agua con avidez. Luego bebió ella, sintiendo cómo el líquido fresco era una bendición que no merecía. La rendición fue total. No le quedaban fuerzas para luchar ni para odiar. Levantó la vista hacia el guerrero, las lágrimas surcando el polvo de sus mejillas. Ya no había desafío en su voz, solo el peso de una derrota absoluta y una verdad desnuda. «Nuestra mamá murió esta mañana», dijo, su voz ahogada por un sollozo. «No tenemos a dónde ir». La confesión fue un lamento, la declaración final de su desamparo. Esperaba que la ignoraran, que los mataran, que se los llevaran como esclavos. Esperaba cualquier cosa menos lo que sucedió a continuación. El guerrero la escuchó. Su expresión no cambió, pero algo en la profundidad de sus ojos se suavizó. El hombre, cuyo nombre era Taza, miró a los 2 niños, luego al vasto y solitario desierto, y después de un largo silencio, pronunció las palabras que redefinirían el mundo de Amara. Habló en un español claro, con un acento grave. «Ya no tienen que ir a ningún lado». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire seco. Luego, con una certeza tranquila que era a la vez un decreto y un consuelo, añadió la frase que lo cambiaría todo: «Ya están en casa». Para Amara, esas palabras no tenían sentido. ¿Casa? Su casa era una tumba fresca y una puerta cerrada. ¿Cómo podía ser un hogar este desierto hostil, rodeada de los enemigos de su pueblo? Taza hizo una seña a uno de sus hombres, quien desmontó y levantó con cuidado el cuerpo casi inerte de Mateo. Otro de los guerreros le ofreció su caballo a Amara. Ella dudó por un instante, su mente luchando por procesar la surrealista escena. El miedo aún estaba allí, un animal agazapado en su interior, pero estaba siendo eclipsado por una nueva y extraña sensación. Una pizca de esperanza, tan frágil y preciosa como una gota de agua en el desierto.
Subió al caballo, sus músculos agotados protestando. Por primera vez en 2 días, no era ella quien tenía que ser fuerte. El grupo se puso en marcha, con Amara y Mateo ahora como parte de su silenciosa procesión. Se movían con una eficiencia que hablaba de un conocimiento íntimo de la tierra. Amara observaba la espalda ancha de Taza, quien cabalgaba al frente. No entendía nada. ¿Por qué esta bondad? ¿Qué querían de ellos? La habían despojado de todo, y ahora los parias de su mundo le estaban ofreciendo un santuario incomprensible. Mientras cabalgaban hacia el corazón de las montañas, bajo un cielo que se teñía de púrpura y naranja, Amara se aferró a las palabras de Taza. «Ya están en casa». Quizás el hogar no era un lugar de 4 paredes, sino simplemente un lugar donde el sufrimiento de uno era reconocido por otro. El campamento apache, la ranchería, no se parecía en nada a las pesadillas que le habían inculcado. En lugar del caos y la suciedad que describían en el pueblo, Amara encontró una comunidad vibrante y ordenada, escondida en un valle protegido por altas montañas. Vio a mujeres curtiendo pieles con una habilidad increíble, a niños riendo mientras perseguían a un perro, a hombres reparando arcos con una concentración silenciosa. El aire olía a humo de mezquite y a pino. La recibieron con miradas de curiosidad y una profunda desconfianza, pero una sola palabra de Taza bastó para acallar los murmullos. Él los condujo a una pequeña choza de ramas y pieles, un wickiup, y los confió al cuidado de una mujer mayor llamada Sonsi, cuyos ojos contenían la misma tristeza sabia que los de Taza. Los primeros días fueron un desenfoque de agotamiento, miedo y observación. Mateo, debilitado por el viaje, cayó en una fiebre. Amara temió que fuera a perderlo también a él, pero Sonsi, la curandera de la tribu, se hizo cargo. Usó hierbas que Amara nunca había visto, cantando en voz baja mientras aplicaba compresas en la frente del niño. Amara, al principio, desconfiaba, pero al ver la pericia y la ternura de la anciana, reconoció en ella a una hermana de oficio. Comenzó a ayudarla, moliendo raíces o manteniendo el fuego, y entre ellas nació un vínculo silencioso, el de 2 sanadoras, unidas por el cuidado de un niño. Vio cómo la medicina de Sonse, tan diferente a la suya, funcionaba. Lentamente, la fiebre de Mateo comenzó a ceder. Mientras Mateo se recuperaba, se convirtió en el primer puente verdadero entre los 2 mundos. Los niños apaches, con una curiosidad que superaba cualquier prejuicio, se acercaban a la choza para espiar al niño de piel pálida. Pronto, le traían pequeños regalos, una piedra de forma extraña, una fruta silvestre. Mateo, que había perdido su hogar y a su madre, encontró en la simple amabilidad de esos niños un bálsamo para su alma. Empezó a jugar con ellos, aprendiendo sus juegos, imitando sus palabras. Amara lo observaba con el corazón encogido, viendo cómo su hermano pequeño, sin el peso del odio adulto, se estaba integrando mucho más rápido que ella. Él estaba encontrando un nuevo hogar, mientras ella seguía sintiéndose una extraña. Amara no podía soportar la idea de ser una carga. Tan pronto como Mateo estuvo fuera de peligro, buscó la manera de contribuir. Vio que muchas prendas de los guerreros estaban rasgadas por las espinas y las rocas. Tomó una aguja que había salvado de su casa y se puso a remendar, sus puntadas finas y precisas, una habilidad que su madre le había enseñado. Las mujeres la observaban, primero con sorpresa, luego con aprobación. Le trajeron más ropas para reparar. Después comenzó a ayudar en la preparación de la comida, aprendiendo a moler el maíz en un metate de piedra y a cocinar el venado sobre el fuego. Cada tarea era un pequeño paso hacia la pertenencia, un intento de tejer su vida en el tejido de la tribu.
Taza la observaba desde la distancia, veía su diligencia, su orgullo silencioso, la forma en que cuidaba de Mateo. Rara vez hablaban, pero cuando lo hacían, sus conversaciones eran significativas. Una tarde, mientras ella cosía, él se sentó cerca. ¿Tu madre te enseñó a coser así?, preguntó. Amara asintió. Ella me enseñó todo, respondió en voz baja. Taza guardó silencio por un momento. Una buena madre es la columna vertebral de un pueblo, dijo, su mirada perdida en las montañas. La mía fue asesinada por soldados cuando yo era un niño. Mi esposa también. Fue una confesión escueta, un atisbo a la profunda herida que él llevaba, y en ese dolor compartido, Amara sintió una conexión con él que iba más allá de la gratitud. Un día, uno de los niños pequeños de la tribu cayó enfermo con la misma tos y fiebre que se había llevado a su madre. Sonsé aplicó todos sus remedios, pero el niño empeoraba. Amara, viendo los síntomas, reconoció la enfermedad. Con el corazón en un puño, se acercó a la anciana y con la ayuda de un joven que traducía, le explicó que conocía una preparación de hierbas que su madre usaba, una que a veces funcionaba. Sonsé, desesperada, la escuchó. Amara preparó el jarabe, una receta que conocía de memoria. Durante 2 días, ella y Sonsé velaron al niño juntas, dándole el remedio gota a gota. Al tercer día, la fiebre bajó. El niño estaba a salvo. Ese acto le ganó el respeto de toda la tribu. Ya no era solo la huérfana blanca, era la que ayudó a Sonsi, la mujer cuya medicina también tenía poder. Las otras mujeres comenzaron a sonreírle, a incluirla en sus conversaciones, a enseñarle sus costumbres. Le enseñaron a encontrar agua, a distinguir las huellas de los animales, a entender el ritmo del sol y las estaciones. Amara comenzó a sentirse menos como una refugiada y más como una aprendiz. Estaba descubriendo que el conocimiento para sobrevivir y sanar no era blanco ni apache, sino que pertenecía a la tierra, y que las mujeres sabias de todas las razas bebían de la misma fuente. La transformación de Amara fue lenta pero profunda. El miedo constante que había sido su compañero fue reemplazado por una sensación de seguridad que nunca antes había conocido. En su pueblo, siempre había estado al borde, vulnerable. Aquí, en medio de un pueblo de guerreros, se sentía protegida. Estaba rodeada por una comunidad donde todos tenían un papel, donde los niños eran criados por todos y los ancianos eran venerados. Vio la crueldad de la que eran capaces en la guerra, pero también vio su ternura, su lealtad y su profundo sentido de la justicia. Su visión del mundo, antes en blanco y negro, se estaba llenando de complejos matices de color. Mateo floreció. Aprendió a montar a caballo, a disparar un arco pequeño, a hablar la lengua apache con fluidez. Era feliz. Ver su felicidad fue la sanación final para Amara. Se dio cuenta de que Taza no les había mentido. De una manera extraña e inesperada, los había llevado a casa. Un hogar no hecho de adobe y tejas, sino de lazos humanos, de respeto mutuo y de un sentido de pertenencia. Dejó de pensar en volver al mundo de don Ricardo, un mundo que ahora le parecía más salvaje y bárbaro que la ranchería apache. La relación de Amara con Taza se asentó en un profundo respeto paternal. Él era su protector, su jefe, el hombre que les había dado una segunda oportunidad en la vida. Ella, para él, era un recordatorio viviente de que la compasión podía florecer en los lugares más inesperados. Se convirtió en una especie de hija adoptiva para él, y Mateo en su nieto. No había romance en sus interacciones, sino la sólida conexión de 2 almas que habían encontrado en la familia del otro un remedio para su propia soledad. Taza le había dado un hogar
y ella, sin saberlo, le había devuelto un pedazo de la familia que había perdido. Amara comenzó a caminar con la cabeza alta. Su dolor por la pérdida de su madre no había desaparecido, pero ahora estaba contenido en un contexto más amplio de comunidad y propósito. Ya no era solo la hermana de Mateo, era parte de la gente, los Ende. Había aprendido a leer el desierto, no como una amenaza, sino como una despensa y una farmacia. Su identidad se estaba forjando de nuevo, no en el fuego de la injusticia de su pueblo, sino en la calidez del fuego del campamento de sus nuevos parientes. Los meses pasaron y se convirtieron en una estación, luego en dos. Amara adoptó la vestimenta de las mujeres apaches, más práctica y cómoda para la vida en las montañas. Se trenzaba el pelo como ellas y su piel se oscureció por el sol. A veces se miraba en el reflejo de un arroyo y apenas se reconocía. La chica asustada y oprimida había desaparecido, reemplazada por una mujer joven, fuerte y segura de sí misma. La transformación era casi completa, pero sabía que el mundo de don Ricardo no los había olvidado y que la paz que habían encontrado era tan frágil como una tregua en tiempos de guerra. Un día, un explorador apache regresó al campamento con noticias alarmantes. Había visto a un grupo de hombres blancos, liderados por un hombre corpulento, preguntando por dos niños huérfanos en las aldeas fronterizas. Ofrecían una recompensa. Don Ricardo no se había olvidado de ellos. No los quería de vuelta. Quería asegurarse de que estuvieran muertos, de que no quedara ningún heredero legítimo de la tierra que había robado. La noticia cayó como una piedra en el tranquilo pozo de su nueva vida. El pasado volvía para reclamarlos. Taza recibió la noticia con una calma sombría. Reunió a sus guerreros. Amara se acercó a él, su corazón latiendo con un miedo familiar. «No tienes que hacer esto», dijo ella. «Nosotros trajimos este problema. Podemos huir». Taza la miró y por primera vez puso una mano en su hombro, un gesto de una autoridad tranquilizadora. «Tú y el niño no son un problema, son parte de la familia. Y la familia se protege», declaró con una finalidad que no admitía discusión. «Esta es tu casa ahora, y nadie va a sacarte de tu casa otra vez». La paz era un espejismo. Don Ricardo, consumido por la paranoia de que los hijos del hombre al que le robó la tierra pudieran un día volver con algún derecho, había contratado a rastreadores comanches, enemigos acérrimos de los apaches, para encontrar a los niños. No quería que volvieran. Quería borrarlos del mapa, asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Durante semanas, los rastreadores peinaron el desierto, hasta que finalmente encontraron las huellas que los llevaron a las cercanías del Valle Oculto. Don Ricardo, astuto y cobarde, sabía que un ataque frontal a una ranchería de guerreros chiricahuas era un suicidio. Por eso, ideó un plan más siniestro, una trampa que usaría la propia naturaleza de los apaches en su contra. Conociendo las rutas de caza y recolección, don Ricardo y sus hombres, guiados por los rastreadores, se apostaron cerca de un cañón estrecho por donde las mujeres y los niños pasaban a menudo para recoger bayas y raíces. No buscaban una batalla, buscaban una emboscada precisa y silenciosa. Su objetivo era uno solo: capturar a Amara y a Mateo, llevárselos y hacerlos desaparecer para siempre. El aire de la mañana, usualmente limpio y tranquilo, se cargó con la tensión de la cacería. Los hombres de don Ricardo, mercenarios de la peor calaña, esperaban agazapados entre las rocas, sus rifles preparados, su paciencia alimentada por la promesa de una buena paga. El peligro, que antes era una amenaza lejana, ahora respiraba sobre la nuca de Amara. Ese día, Amara, Mateo y un pequeño grupo de mujeres y niños, incluyendo a Sonsé, se encontraban en el cañón.
Amara ya se movía con la confianza de quien conoce el terreno, enseñándole a Mateo los nombres de las plantas en lengua apache. Reían, ajenos a los ojos que los observaban desde las alturas. Fue entonces cuando la trampa se cerró. Don Ricardo y sus hombres bajaron por ambos lados del cañón, bloqueando las salidas. Aparecieron de repente, sus figuras oscuras contrastando con la piedra rojiza. «Vaya, vaya, miren lo que encontré», dijo don Ricardo con una sonrisa torcida. La pequeña heredera, jugando a la india. Su voz, cargada de veneno, resonó en el estrecho desfiladero. Las mujeres apaches reaccionaron al instante, formando un círculo protector alrededor de los niños, con Amara y Mateo en el centro. No tenían rifles, solo sus cuchillos de trabajo y su coraje. Amara, con el corazón martilleándole en el pecho, empujó a Mateo detrás de ella, su cuerpo convertido una vez más en un escudo. «¡Déjalos en paz!», gritó Amara, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. «Tu pelea es conmigo». Don Ricardo se rió. «No tengo ninguna pelea contigo, muchacha. Solo vengo a recoger lo que es mío. La ley dice que, como huérfanos sin tutor, sois responsabilidad del patrón de estas tierras. Es decir, yo». Era una mentira, una justificación legal para su secuestro. Viendo la determinación en los rostros de las mujeres apaches, don Ricardo intentó una táctica diferente. Sacó una bolsa de cuero y la sacudió, produciendo el sonido de monedas de plata. «No quiero hacerles daño a ustedes», dijo, dirigiéndose a las mujeres. «Solo quiero a los 2 niños blancos. No son de su sangre. Entréguenmelos, y esta plata es suya. No vale la pena morir por ellos». Sonsi, la anciana curandera, escupió en el suelo. «La sangre de la familia no está en la piel, está en el corazón», respondió en su lengua, aunque el significado fue claro para todos. «Y ellos son nuestra familia». La solidaridad de las mujeres fue una muralla inquebrantable. Don Ricardo había subestimado la profundidad de los lazos que Amara había forjado. Frustrado y furioso, la paciencia de don Ricardo se agotó. «Suficiente. Si no me los dais por las buenas, los tomaré por la fuerza», rugió, haciendo una seña a sus hombres para que avanzaran. El momento de la violencia era inminente. Las mujeres apaches se prepararon para luchar, una defensa desesperada y seguramente suicida contra hombres armados con rifles. Amara abrazó a Mateo, cerrando los ojos, preparándose para el fin. Su único arrepentimiento era haber traído la muerte a la gente que la había salvado. El primer mercenario levantó su rifle, apuntando no a una de las mujeres, sino al aire, para asustarlas con un disparo. Pero el disparo nunca sonó. En su lugar, un silbido casi inaudible cortó el aire, y una flecha apareció, como por arte de magia, en el cuello del hombre que apuntaba. Cayó al suelo sin un grito. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una lluvia de flechas silenciosas y mortales cayó desde las cornisas del cañón. Los hombres de don Ricardo, atrapados en un espacio cerrado, cayeron uno por uno, sorprendidos y sin posibilidad de defenderse. No hubo gritos de guerra, solo la eficiencia letal de cazadores expertos. Los cazadores se habían convertido en la presa. Don Ricardo se quedó paralizado, su rostro una máscara de terror y confusión. Miró hacia arriba y vio las figuras de Taza y una docena de sus mejores guerreros, con los arcos aún tensos, observándolo desde las alturas. Habían seguido al grupo de mujeres a distancia, una escolta invisible, como siempre hacían. No era una coincidencia, era su costumbre proteger a los suyos. Taza bajó por la pendiente, su rostro una máscara de furia fría. Se detuvo frente a don Ricardo, quien ahora temblaba incontrolablemente. La balanza de poder se había invertido de la forma más absoluta y aterradora posible.
El hombre que había venido a reclamar su propiedad estaba ahora a merced del verdadero dueño de esa tierra. Taza se acercó al aterrorizado don Ricardo, quien balbuceaba promesas de oro y tierras. El líder apache lo silenció con una sola mirada. No había ira en sus ojos, sino un desprecio gélido, la mirada de un juez dictando una sentencia irrevocable. «Mi pueblo no asesina a hombres indefensos por más que lo merezcan», dijo Taza, su voz tranquila pero cargada de una autoridad absoluta. Hizo una seña a sus guerreros, quienes despojaron a don Ricardo de su rifle, su cuchillo, su caballo y su agua. «Le diste a estos niños el desierto como única opción», continuó Taza, señalando la inmensidad con su barbilla. «Nosotros te concedemos el mismo privilegio. La tierra que intentaste robar será ahora tu único juez. Camina». Lo dejaron allí, solo, desarmado, con el sol comenzando a castigar. Su muerte no sería rápida y piadosa, sería una lenta rendición a la naturaleza que nunca respetó. Dándole la espalda al hombre condenado, Taza se acercó a Amara y Mateo. Puso una mano sobre la cabeza de Mateo, un gesto de protección paternal, y luego sus ojos se encontraron con los de Amara. En esa mirada hubo un universo de entendimiento, el peligro compartido, la lealtad probada, la confirmación de que pertenecían a ese lugar. «Vamos a casa», dijo simplemente. El viaje de regreso a la ranchería fue diferente. El miedo había sido purgado, reemplazado por un sentimiento de sombría victoria y pertenencia. Amara caminaba junto a Sonsé, mientras Mateo iba a lomos de un caballo, charlando con uno de los jóvenes guerreros. Miró hacia las montañas que los rodeaban, y por primera vez no vio una fortaleza ajena, sino los muros de su propio hogar. Esa noche, la tribu entera se reunió alrededor de un gran fuego. No era una celebración de la victoria, sino una ceremonia de pertenencia. Taza, como jefe del clan, se puso de pie y llamó a Amara y a Mateo al centro del círculo. Contó la historia de cómo los encontraron, de cómo don Ricardo los había expulsado y de cómo las mujeres de la tribu los habían defendido. «Ya no son huérfanos del mundo del hombre blanco», declaró Taza, su voz resonando en la noche. «Desde hoy son hijos de los Ndi, mi familia, mi sangre». Les dio nombres apaches. A Mateo lo llamó Goclay-e, el que bosteza, por haberlo encontrado dormido, y a Amara la llamó Islan, serena, por la calma que encontró en su espíritu. El círculo de la tribu los había aceptado para siempre. Años después, en la cima de una meseta, una joven mujer observa el amanecer pintar el desierto. Es Amara Islan. Su rostro es sereno, sus manos son expertas en el arte de la curación y su espíritu está en paz. A su lado, un joven muchacho, Goclay-e, practica con su arco, su risa mezclándose con el viento. Taza, ahora un anciano venerable, los observa desde lejos con una sonrisa orgullosa. Amara no perdió un hogar, ganó uno. El hombre que le robó un pequeño pedazo de tierra la empujó a heredar un reino de cañones y montañas. La injusticia de la civilización la llevó a la verdadera justicia de la naturaleza. Ya no era una superviviente, era una guardiana de esa tierra, libre, en casa, para siempre.